juventud, que apenas sí podía dar un paseo matinal con sus piernas abataguadas por las varices, apoyándose en un palo. Las hembras solicitaban sin cesar sus favores, en recuerdo de las hazañas de antaño tan celebradas por sagas y mitos. El anciano les rogaba encarecidamente que no le importunaran, pero ellas volvían a cometerlo una y otra vez con sus besos, pellizcos y frotes. El viejo las rechazaba, amenazándolas con un puño cerrado, no sin vehemencia, esfuerzo que lo dejaba extenuado. Durante las noches de luna llena, con la esperanza de atizar el apetito sexual, las más jóvenes le servían raíces afrodisíacas que el geronte se ponía a chupar con sus encías desdentadas. Una vez terminado el banquete, las vírgenes se acostaban desnudas en su lecho para ofrecerle sus primicias. Lamentablemente el anciano se echaba a dormir. No era de sorprender que, emancipándose de este avasallamiento decrépito, muchas de estas doncellas resolvieran entregarse a las delicias sáficas, descubriendo un continente que nunca más abandonarían. Otras, ajenas a este tipo de inclinaciones, restablecieron contacto con la banda de machos desterrados que se habían instalado a unas millas de distancia, enviando un comité de reconciliación. Demasiado tarde, mientras el patriarca se marchitaba, heridos en su orgullo por el comportamiento de las hembras que no habían manifestado el menor gesto de solidaridad ante la expulsión, los miembros de la pandilla masculina se habían abandonado a toda suerte de acrobacias sexuales entre ellos. Estas costumbres, concluía Mr. Barnett, parecían irreversibles. 2. De hecho, dijo Benjamin Bloom mientras luchaba por trozar una pata de pavo con su garfio particularmente diseñado para manipular un cuchillo, ninguna costumbre, por más arraigada que esté, es irreversible. Desde luego, respondió Joshua O'Hara, clavándole el tenedor a una costilla de cerdo, acompañada por una salsa de frambuesas, y para que no quedaran dudas de su aporte a la conversación, agregó: ¿dónde está la pimienta? Las costumbres practicadas por los arcadios y epeos, o hipeos, según los escritos de Heródoto y Diodoro de Libia, indicaban el estado inmediatamente superior que atravesaron las sociedades humanas cuando, tras la muerte del patriarca, hembras y machos se juntaron y ayuntaron sin trabas. En esta fase de afroditismo original, cada hembra pertenecía igualmente a todos los machos y cada macho a todas las hembras, y según los gustos o caprichos del momento, cada macho pertenecía igualmente a todos los machos y cada hembra a todas las hembras. De este modo, cuando nacía una criatura, no se sabía si era un hijo, un hermano, un nieto, las tres cosas a la vez o ninguna de ellas. Mucho peor aún, empezaron a nacer niños con cabeza de cocodrilo, como si la naturaleza hubiera empezado a tambalearse y en lugar de traer al mundo seres humanos hechos y derechos, hubiera comenzado a sacar de la galera especies de otras épocas geológicas. Para poner fin a esta confusión que amenazaba la supervivencia de la especie, las hembras impusieron a los machos una reglamentación muy estricta de las relaciones sexuales. A partir de aquel momento, quedaba totalmente prohibido practicar el comercio sexual entre padres e hijos, hermanos y hermanas, no así entre primos colaterales cruzados que pudieron aprovechar sin culpas este vacío legislativo. Dado que cuando un vástago nacía, se sabía perfectamente quién era la progenitora, porque el parto era y sigue siendo un acontecimiento material indiscutible, aunque no a ciencia cierta quién era el progenitor, que podía ser cualquiera, se resolvió que los descendientes adoptarían el nombre de la madre. La izquierda se impuso sobre la derecha, la tierra sobre el cielo, la luna sobre el sol, la emoción sobre la razón, el rojo sobre el azul. 3. De estas costumbres ancestrales quedan vestigios en la lengua Kiatau, hablada por los 47 nativos que residían en la reserva de Morgan Cliff. Los Kiatau nunca decían tío, abuelo y padre. El padre del padre y los hermanos del padre eran llamados simplemente Tokum, término general que también se aplicaba al muérdago que ataca y destruye el enebro, al melón silvestre que invade los campos y que no es comestible, y al piojo. En cambio, existían más de 15 términos para nombrar las relaciones de parentesco maternales.
En lugar de decir simplemente madre, los Kiatau decían Katzil, la madre de una hija, Katzol, la madre de un hijo, Katzubel, la madre de día, Kawennak, la madre de noche, palabra que también quiere decir antiguo secreto o antigua ocultadora, Katakan, la madre al cuadrado, la madre que es madre de una madre, Kauchkan, la madre que ya no puede ser madre. A Matilda Debudi convivió 21 días con esta tribu. Le llamó mucho la atención que en determinadas circunstancias las púberes llamaron a sus progenitoras Kaek, la que me aburre soberanamente, o para decirlo de manera más exacta aunque vulgar, la que me, exhibiendo con desparpajo una forma de insolencia hacia los ancestros, como así también un esbozo de movimiento de rebelión juvenil, bastante excepcional por cierto, en las sociedades primitivas. 4. Otra curiosidad que sorprendió mucho a Benjamin Bloom fue la lengua hablada por los Dixis de la reserva de Hasawadi, que desconocían por completo la palabra tiempo, como así también las formas gramaticales para referirse al pasado, presente o futuro. Ahí donde la mayoría de las lenguas, para expresar lo que sucede ahora, antes o después, se empeñaba en declinar verbos hasta el agotamiento o se sometía a la compañía paternalista de un verbo auxiliar, la lengua Dixi se las arreglaba agregando, según las circunstancias, prefijos lunares o solares a los sustantivos. La forma que adopta el mundo es la forma murmurada por el lenguaje. Era un verdadero alivio, declaró Mr. Whitmore, que convivió con los Dixis durante 28 días, vivir en un mundo sin tiempo. Los Dixis desconocían el engorroso problema de definir algo que cuando me lo preguntan sé lo que es, pero cuando no me lo preguntan sé lo que es, pero cuando me lo preguntan dejo de saberlo. Tampoco se dejaban tiranizar por un concepto tan antojadizo como ese fue que ya no es, ese ahora que dejó de ser, ese será que aún no es y que cesará de ser ni bien sea. Tribu sin historia ni porvenir, y no por ello menos feliz, los Dixis ignoraban por completo lo que significaba el rencor. No distinguían el anciano del adulto ni el adulto del niño. Recuerdos y olvidos, profecías y pronósticos les eran extraños. Vivían por vivir y no pensando, negando todo el tiempo, lúgubremente, que iban a extinguirse. 5. Así como era muy común que en las lenguas primitivas faltaran palabras muy frecuentes en las nuestras, lo contrario también es cierto. A veces había palabras que sobraban y que no se dejaban traducir. Los kenahuas, estudiados por Emma Debudi, la hermana gemela de Matilda, decían Kala y Winsai, hombre y mujer, pero entre ambos extremos existían un arsenal de palabras que nuestras lenguas ignoraban, verdaderos fósiles de la época del afroditismo primordial cuando reinaba la confusión de géneros. Había una palabra para nombrar a los hombres que se vestían, hablaban, pensaban y se acoplaban como mujeres, a las mujeres que se vestían, hablaban, pensaban y se acoplaban como hombres, a los hombres que pensaban, hablaban y se vestían como hombres y que se ayuntaban con hombres, a las mujeres que se ayuntaban con mujeres sin dejar de vestirse, hablar y pensar como mujeres. Algo aún mucho más vertiginoso, hombres que pensaban y hablaban como hombres pero que se vestían como mujeres y se ayuntaban con mujeres, mujeres que se vestían y hablaban como mujeres pero que pensaban como hombres y se acoplaban con mujeres, y hombres que se consideraban mujeres o mujeres que se consideraban hombres, pero solamente en circunstancias particulares, como por ejemplo las noches de luna llena. Gracias. Bien, muchas gracias por esas lecturas. Hay algo que me llama inmediatamente la atención. Yo había previsto unas preguntas, pero creo que van a ser más bien los textos que me van a mí en todo caso me van a inspirar la primera pregunta. Hay algo que me viene, tal vez sea una idea no muy interesante, un lugar común, pero en los dos textos me parece que hay algo interesante que es esa noción tan argentina de civilización y barbarie. No sé si cae bien que hablemos de eso, pero la idea de carnicería evidentemente recuerda el episodio del matadero, me parece a mí, no sé si vos lo pensaste en esos términos. Tu reconstitución de una especie de pasado ancestral, así, también es la idea de barbarie finalmente, en que todo era indistinto,
antes de las clasificaciones. Yo no sé si podemos empezar la charla por ahí. ¿Qué opinan? No sé. Por la civilización y la barbarie. Por esa idea, tal vez, quizás, no sé. Me has matado. No, o sea, era mi propósito. Puedo empezar yo también, o sea, Sí. La novela, me pasa, como decía, es un fragmento de la novela, entonces falta lo que está antes y falta lo que viene después. O sea, hay cierto eco de la civilización y la barbarie, pero desplazado porque es una novela que transcurre en un lugar que yo llamo Norteamérica, ¿no? Bueno, se puede pensar que es Estados Unidos, pero en ningún lado utilizo la palabra Estados Unidos, o sea, es como un mundo imaginario que podría haber sido también la Argentina o cualquier otro país. Y yo evité precisamente de utilizar palabras como barbarie, salvaje, porque bueno, lo que me interesa sobre todo es poder desplazar toda esta historia de la civilización y la barbarie hacia otro lado. Y hay un texto tal vez donde hay un eco en lo que leí, que es un texto argentino de la época, no sé si contemporáneo de Facundo, pero digamos, está un poco, que es La excursión de los indios ranqueles de Mansilla, que es un libro, me parece, más complejo que el Facundo. Digamos que el Facundo plantea claramente de qué lado está la civilización y de qué lado está la barbarie. Mansilla, en su vida, siendo militar, trabajó un poco como en la exterminación de los indios, pero después hay como una especie de... es un libro... O sea, está fundado en una verdadera excursión que hizo para firmar un tratado de paz, donde, bueno, estaba como robando sus tierras a los indios, pero escribió un texto donde precisamente la categoría civilización y barbarie se disuelve, es decir, incluso hay fragmentos donde Mansilla dice que la barbarie a veces es mucho más civilizada que la civilización mucho más bárbara que la barbarie. Y hay momentos en que los indios son como dandies, ¿no? Y entonces tal vez retomaría esta historia de la civilización y barbarie, pero del lado de Mansilla, no del lado de Sarmiento, No, claro. lo que haría que precisamente la oposición termina disolviéndose. Sí. Pero justamente, digamos que vos elegís de valorar esa especie de vida. Ajá. Que Sarmiento hubiera tratado de salvaje. Sí. Es decir, que de algún modo vos evidentemente desplazás el debate, pero lo desplazás a partir de Sarmiento. O de Mansilla, yo de diría. Mansilla, bueno, sí. Porque bueno, Sarmiento me parece que tampoco es el único que debate, ¿no? O sea, lo que resultó muy interesante, a mí se me ocurrió desplazar un montón de historias de la Argentina en un lugar que yo llamo Norteamérica, ¿no? Y entonces uno podría decir que hay y existen, ¿no?, rupturas entre América del Norte y América del Sur, pero a la vez hay textos que funcionan perfectamente, textos de Sarmiento que si uno los sitúa en otro contexto, como puede ser Estados Unidos en el siglo XIX, son textos que funcionan, y se podría decir que del lado de Estados Unidos hay un etnólogo muy conocido que se llama Lewis Morgan, que es conocido sobre todo porque Engels y Marx lo citan en el libro que escribieron sobre la familia. Y entonces, bueno, creo que todo el saber etnológico de Marx y de Engels viene de este etnólogo que divide, bueno, es uno de los grandes evolucionistas, entonces divide a la humanidad en tres fases, que sería el salvajismo, la barbarie y la civilización, y tiene como una relación compleja con los indios porque de algún modo, digamos que empezó jugando a los indios. Cuando estaba en la universidad había como una especie de club sobre los iroqueses, y después empezó a estudiar los iroqueses y los defendió incluso cuando le querían robar tierras, ¿no?, para armar un ferrocarril. Escribió un libro que se llama La sociedad arcaica o la sociedad primitiva, bueno, y el texto, y bueno, entonces se podía decir que la historia de la civilización y barbarie, o sea, no es Sarmiento, no el único o el primero, ¿no?, en plantear esta oposición. Después el otro problema es que se puede hacer con todas estas teorías para escribir una ficción literaria ahora en el año 2016. Entonces esto está medio corrido, es medio irónico, ¿no? No, absolutamente, sí. Sí, no, yo sobre ese tema no puedo decir mucho, solamente decir que
cuando uno lee el Facundo, por ejemplo, que yo he leído el Facundo después de leer a Borges, es curioso cómo yo en todo caso tenía la impresión a veces de estar leyendo a Borges. Es decir, Borges es curioso cómo integra el Facundo en su manera de escribir. Y eso me lleva un poco al tema del libro este Borges Facundo, que es curioso, siempre me ha llamado la atención, siendo un lector de Borges desde hace años, cómo Borges hace que lo leamos como él quiere que lo leamos. Y es casi imposible leer a Borges como uno quisiera poder leerlo sin pasar por las gafas que Borges te pone en las narices. Y eso es algo que un polaco que vivió en Argentina durante mucho tiempo comprendió perfectamente, que es Gombrowicz. Gombrowicz no leía a Borges, porque yo creo que no lo leía porque tenía miedo de no poderlo leer a la manera de Gombrowicz. Y entonces Gombrowicz les decía a los argentinos: che, maten a Borges, porque si no lo matan van de culo. Y es un poco lo que yo he intentado hacer con este libro, leer a Borges sin las gafas de Borges, es decir, intentando ponerme las gafas mías, gafas que tienen las dioptrías que tienen, pero las mías. Y me doy cuenta de que es muy difícil. Borges te canaliza, de una manera insidiosa te obliga a leerlo como él quiere. Y para ponerte con la distancia de una lectura otra es dificilísimo. Y este libro un poco responde a eso, responde a este intento, esta pretensión de leerlo no como Borges quiere que lo leamos, o no como Borges me ha obligado a leerlo durante años y años, sino un poco, ahora ya que me voy a jubilar, como a ver si por fin consigo leerlo como me da la gana de leerlo a mí. Pero te obligó a leer Sarmiento como si fuese Borges. No, a lo sumo yo creo, lo que pasa es que no conozco tampoco, o sea, no soy un especialista del tema y no quiero decir tonterías, pero me da la impresión de que Borges se ha comido a Sarmiento. Y entonces se ha comido a Sarmiento es muy llamativo. A mí me llamaba la atención decir, yo estaba leyendo a Sarmiento y digo, ay, pero si esto se parece a Borges, si esto es Borges. Y no, era Sarmiento. Entonces, no sé, los más especialistas, yo no soy especialista de nada en realidad, pero los más especialistas de literatura argentina quizás me lo van a poder decir, pero me da la impresión de que hay una integración, un mimetismo de Borges con respecto a Sarmiento, y en ese sentido quizás también Borges ha sido incapaz de leer a Sarmiento sin las gafas que Sarmiento le ponía. No sé, sería algo que los especialistas que vosotros sois podéis decir. Yo soy un lector amateur, nada más. Sí. Queremos ampliar el debate. Bueno, yo quería hacer más que preguntas, serían como comentarios, ¿no? Primeramente en el texto que leyó Diego Vecchio y un poco en relación a lo que vos comentabas de su posible relación a Sarmiento, yo más bien lo trasladaba hacia una crítica un poco como hacia la posmodernidad en la actualidad, puesto que la forma de actuar de este pueblo es a contrasentido, ¿verdad?, de lo que son las normas, los cánones actuales, más allá de civilización y barbarie, que está muy dateo, muy fechado. Creo que se abre mucho más que esto y creo que en realidad es un cuestionamiento, ¿verdad?, de la forma en que la sociedad humana ha ido evolucionando o involucionando, ¿verdad?, y mostrando que esa manera de verse en cánones. Y me gustó mucho la fórmula que dice ahí, vivían por vivir, ¿verdad?, que es contraria a la visión del mundo que tenemos en la actualidad, para todo con un objetivo muy preciso, muy pragmático, ¿no? Ahí vivían por vivir, porque hay que vivir, sin buscar
razones que puedan estar detrás de ello. Y con respecto a lo que leyó Jordi, me hizo a mí pensar en Monterroso, porque Monterroso cuenta en una de sus anécdotas de que él también trabajaba en una carnicería. Al principio, siendo muy joven, trabajaba en una carnicería, pero a él le gustó trabajar en la carnicería porque, bueno, le gustó, es decir, trabajaba en la carnicería, pero de seguro era una carnicería que no tenía mucha clientela, entonces él se pasaba mucho tiempo leyendo, ¿verdad? Mientras la carne estaba ahí colgada y él aprovechaba para ir leyendo, y llegaba de repente una clienta, ¿verdad? Le vendía la carne, y él pasó ese tiempo, dice, como un tiempo muy constructivo, muy enriquecedor para su formación literaria. Entonces, incluso tenía una frase, algo así, que decía: nunca aprendí tanto de Shakespeare como en esa carnicería. Entonces hay un contraste, ¿verdad?, que es interesante, claro, quizá porque en Guatemala el peso de la carne no es el mismo que en Argentina, ¿no? Entonces el juego entre carnicería y nación se debate en otros términos, ¿verdad? Pero me hizo pensar en esa anécdota que cuenta Monterroso. Sí, el tema de la carnicería es un tema muy, como dicen los franceses, muy porteur, es decir, muy evocador. Basta con pensar, por ejemplo, yo pienso en la película esa Rocky, una película antigua con Rambo, en el que Rocky, el boxeador, está encerrado en un frigorífico y comienza a arrearle puñetazos a un costillar que cuelga, que es una escena preciosa. La película, uno piensa Rocky, pero la Rocky 1 es una película muy buena, es casi como El Padrino 1, bueno, casi, exagero un poco, ¿no? Y el tema de la carnicería es un tema, me parece extraordinario, que ha sido, porque nos remite un poco al lado bestial, y aquí encontraríamos quizás ese lado del Facundo, al lado bestial de los individuos, que ha quedado reflejado también en los cuadros de Francis Bacon, que tiene toda una serie de carnicerías y de costillares que cuelgan, que queda reflejado, por ejemplo, en un dramaturgo extraordinario, argentino, hispano-argentino, Rodrigo García, que ahora dirige el Teatro de Montpellier. Rodrigo García, trabajó en la carnicería de su padre en Avellaneda, que es un barrio terrible, ahora más que antes. Antes era un barrio popular, ahora se ha convertido en un barrio bastante duro en Buenos Aires y tal. Entonces la carnicería es algo, porque está allí la carne de la muerte. Es la carne que cuelga y con la que nos peleamos. La carne con la que se pelea Bacon, la carne con la que se pelea, y la carne con la que se pelea Borges. Borges, ese poema del lupanar, la carnicería, el lupanar, esa carne con la que él quizás digo, no quiero que la viuda me haga un juicio, con el que él ha tenido siempre un temor extraordinario a lo largo de toda su vida, ese lupanar al que quizás nunca ha penetrado, ¿no? Entonces, la carne es eso, el mundo, el demonio y la carne del lenguaje, del discurso cristiano, que es lo que nos amenaza: el mundo, el demonio y la carne. Pero la carne en todos sus atributos, ¿no? Y eso es algo que Borges me parece que ha visto, y que ha visto también en su vertiente, después pensando en la vertiente etnográfica. No hay que olvidar que el informe de Brody, el cuento de Informe de Brody, es la historia de un etnógrafo que es un religioso que vive entre unos indios que se llaman los Yaú que vienen de los cuentos de Gulliver, pueblo inventado por Swift en los cuentos de los viajes de Gulliver, tal. Entonces tiene también otro cuento que se llama El etnógrafo, donde evoca precisamente esta relación entre el mundo civilizado y el mundo no civilizado. Es decir, es algo que está muy presente en él, para llegar un poco a la misma conclusión a la que llega Lévi-Strauss. No sé si a ti que te gusta la etnografía y la etnología y esas cosas, Lévi-Strauss en esta serie mitológica que acaba con el libro L'Homme Nu, un libro extraordinario y que tiene un epílogo magnífico, en el que Lévi-Strauss
nos dice al final, les voy a decir, te voy a decir a ti lector cuál es el misterio de los mitos. El misterio de los mitos es como el misterio del hombre, no hay misterio. El hombre es algo, es un ser sin misterio. Si el hombre desapareciera de la tierra, no pasaría nada. Pasaría muy poca cosa, del mismo modo que si desaparecieran los tucanes, se perdería una especie, pero tampoco se cambiaría, el mundo del universo no se modificaría enormemente. Y el mundo del hombre, el universo no se modificaría casi nada si el hombre desapareciera, si sus mitos desaparecieran, si su existencia dejara de existir. Y yo creo que eso nos remite precisamente a esta oposición barbarie, civilización. En realidad, tanto una como otra no cuentan. Cuentan como una hormiguita que uno pisa y continúa caminando. Un paréntesis, me estoy acordando de una película impresionante de Fassbinder, El año de las 13 lunas. Sí, extraordinario. Y Fassbinder es un tipo increíble. una película cuyo personaje principal es transexual y la primera escena empieza en una carnicería, porque es carnicero. Y es impresionante la escena, porque es muy larga y ves todo, la carne, los animales muertos, la sangre, y el personaje está hablando, pero de una forma muy rara, no me acuerdo bien, no sé si está recitando un poema o parece ser un poema, y hay algo muy lírico, pero las imágenes son horribles, ¿no? Con esta acumulación de reses, de animales muertos. Es terrible esta escena. Y que nos remite, concluyo con esto, pues es que voy pensando que nos remite al debate actual sobre la vegetariano, no vegetariano, los mataderos en los que torturan a los animales, etc. Es decir, en realidad, más allá, sin pretender equiparar, no es mi caso, un hombre a un animal en su trascendencia, pero no quita que nos remite todo este debate sobre los mataderos, nos remite a nuestra propia bestialidad. Y encontramos aquí ese lado facundiano, digamos, que tú has evocado. Justamente hablando de bestialidad, a mí me parece, yo no sé cómo lo presentas en tu novela, pero a propósito del museo, el Museo de Etnología, las colecciones de esqueletos, las colecciones de cuerpos, era lo que se hizo en el siglo XIX, ¿no es cierto?, con los esqueletos, en el movimiento colonial de recuperación digamos, de una antropología, crear una antropología racista. También el museo tiene algo de carnicería también, finalmente. O la carnicería algo de museo. O la carnicería algo de museo, pero hay algo muy terrible, digamos, que en la historia del siglo XIX y del siglo XX, que lleva finalmente a lo que sabemos, con Auschwitz. Hay algo muy terrible, que es justamente cómo el otro es transformado en carne, en esqueleto, no sé si... En relación a la transformación del otro en objeto. En objeto, sí, y a través del museo, porque cuando hablas de los indios, justamente sabemos cómo yo al principio quería escribir una novela sobre indios, pero es muy difícil escribir una novela interesante sobre indios, hay demasiadas cosas. Citando nada más que la literatura argentina, o sea, está Mansilla, está Sáez por El Entenado, César Ayla por Emma la Cautiva, y aparte en otros países también existen, o sea, era un tema donde era muy difícil poder encontrar algo interesante para poder decir ahora. Y entonces la novela se desvió hacia la cuestión de los museos, y es verdad que esta cuestión, bueno, ahora está prohibido, pero me viene un recuerdo, no de infancia sino de adolescencia, haber ido al Museo de La Plata de Ciencias Naturales, que es un museo fundado por un contemporáneo de Sarmiento de Mansilla, que es Francisco Moreno, que era como una especie de etnólogo argentino, como ameguino. Y entonces ahí hay una momia y estaba lleno de cráneos, y entonces, o sea, incluso sin ir tan lejos, ¿no? Si uno va al Museo de Ciencias Naturales y ve que hay esqueletos o animales embalsamados,
no está muy lejos el museo de una carnicería. La diferencia es que en el museo uno va para ver y en la carnicería uno va para comer, para comprar comida, Sí. ¿no? Pero bueno, finalmente hay una Pero ambigüedad. con la exhibición de la carne o de el cadáver transformado en objeto de consumo, tal vez ese es el punto Sí. que tienen en común. Y los museos, en el fondo, habiendo escrito este libro, son lugares bastante siniestros, creo. Sí. Incluso cuando uno piensa en los museos de Bellas Artes, donde no hay cadáveres, pero la cuestión de la obra de arte así cortada, y de alguna manera está la cuestión de la restauración, es decir, la obra que se degrada como un cuerpo, ¿no? Y toda la lucha contra esa degradación, como puede haber con las momias o los animales disecados. El Museo de la Plata además es un sepulcro, porque ahí murieron muchos representantes, los últimos representantes de ciertas etnias indígenas, Sí. que fueron trasladados desde el sur al Museo de la Plata, Sí, y sí. ahí murieron. Y bueno, Incluso creo que terrible. tenían el cráneo Sí, de Mariano Rosas, que es el cacique Ranquel, Sí. que fue a ver Mansilla y que lo enterraron hace 15 años. quizás para cambiar un poco de tema, porque si no Estamos en vamos el- a terminar muy Muy apesumbrado. Bueno, leyendo las obras de ambos, a mí me llamó algo la atención, que justamente tiene que ver con nuestro tema de lo trans. Es una especie de oscilación que hay en ambas obras, tanto en la tuya como en la tuya, Diego. Esa oscilación se expresa en cada obra de manera diferente. Por ejemplo, en Jordi, me parece a mí, aparece a través de la duda permanente. No sé si vos lo sentís así, pero por ejemplo, en Dar la espalda es increíble la cantidad de veces que utilizás la conjunción o. La conjunción o cuántas veces la utilizas. Saber o no saber, por ejemplo. En expresiones de ese tipo. Dice que decís una cosa y después decís lo contrario. Lo presentás como una alternativa. Como si nada fuese seguro, como si todo fuese ambiguo y dudoso. Como... Sí. Lo que pasa es que el lenguaje público funciona siempre como obligándote a decir verdades. No ya tanto verdades absolutas, sino a decir verdades tuyas. Como si uno viviera con verdades. Cuando uno vive en la oscilación del no saber, me enamoro. El lenguaje público te dice, ¿te enamoras? Pues te enamoras. Pero no es así. Todo el mundo, más o menos, nos hemos enamorado alguna vez. Bueno, o nos enamoraremos. Bueno. Pero cuando uno se enamora, pues no sabe muy bien muchas veces. Hay gente, yo tenía amigos que hacían listas y ponían porcentajes de enamoramiento. Estoy enamorado al 80% y al 20% no, otro 70%. Y es un poco eso, ¿no? Porque uno no se enamora 100%. Eso está bien en la película, no sé, en esas películas de amor y tal. Pero, ¿ves? El lenguaje universitario. Estás delante de los estudiantes y dices cosas porque tú tienes la autoridad. Y muchas veces te dices, pero estoy diciendo una burrada. No muchas veces, yo me lo digo constantemente. Lo que pasa es que los estudiantes no te van a decir, hay muy pocos, alguna vez me ha salido, ya hace 40 años que doy clase, alguna vez algún pelotudo me ha dicho, oye, tú lo he echado de clase. Cuando me contradice, joder, no me toque las pelotas. Pero la verdad, ¿cuántas veces uno está diciendo, hostia, pues quizás sí o quizás no? Esto que tú acabas de decir sobre civilización y más, pues quizás sí o quizás no, chico. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Entonces, en lo que escribo me encuentro así. Cuando digo una cosa, digo, sí, pues esto es así, pero bueno, quizás no es así, ¿no? Quizás es de otro modo, quizás me equivoco,
quizás no me equivoco, pero quizás es esto y lo otro al mismo tiempo. Y entonces en mis novelas intento dar cuenta de esto no como un artificio estilístico. Doy cuenta de esto porque es así como me siento y es lo que quiero transmitir al lector. Le digo, oye tío, esto quizás sí, pero quizás no, quizás funciona como quizás no funciona, quizás puede ser esto, pero quizás puede ser otra cosa. Es lo mismo que nos pasa cuando escribimos, me parece que estarás de acuerdo conmigo en eso, sin haber hablado contigo de nada. No sabes. No te comprometas. Pero en esto, es decir, cuando uno va escribiendo, es como un camino, tiene este camino o este otro camino. Tienes que elegir uno, porque no puedes elegir los dos. No puedes, o tres o cuatro, tienes que elegir uno. Y estás eligiendo uno y te metes en esa senda y dices, joder, hubiera podido elegir la otra, porque entonces ves aperturas de la otra. Pero no puedes estar constantemente. Es como volvemos a lo del amor. Te enamoras de una chica, yo en mi caso, y bueno, resulta que en un tranvía te cruzas con otra que dices, joder. Pero bueno, no vas a estar diciendo, ay, pues mira, ahora me desenamoro de la primera y me voy siguiendo a la otra. Porque si no sería un quilombo. Un quilombo la vida, un quilombo la existencia, un quilombo todo. Y una putada para las personas que vas dejando y tal y que cual. En las novelas es mucho más fácil porque a lo sumo, si ves que tomas una vía, iba a decir si coges una vía, si tomas una vía, y no una tía, una vía, y te equivocas, siempre puedes dejarlo de lado y te metes por otro lado. En general uno va siguiendo, yo voy siguiendo porque digo, bueno, ya me llevará, el camino ya me llevará. Alguna vez pienso en algún otro camino y entonces lo retomo y quizás lo enchufo de alguna manera y tal, pero entonces esta incertidumbre es la que intento transmitir porque es la mía y es la que quiero que el lector capte con ese O. Sí, es verdad, ese O. Y bueno, yo no sé si querés contestar a Jordi, pero lo que yo vi en tu obra como ¿Por qué me preguntó? No pregunté nada. No preguntó nada. No, bueno, añadirá... Le dije que iba a estar de acuerdo conmigo. Bueno, ¿te preguntó algo o no te preguntó algo? De todos modos no se sabe, con Jordi. No, y es, bueno, para seguir con esa idea justamente de oxidación, es el uso del pastiche, porque vos lo que escribís, en todo caso que escribiste con Historia Calamitatum y con Osos, me parece a mí que son pastiches. Es decir, una manera de dar vuelta a los géneros tradicionales. Y la pregunta... La pregunta no sé, a ver, haced a vos mismo lo que te convenga. No, yo creo que es interesante lo que dices, porque a mí me llama la atención, además como no conozco la novela, no sé si la sociedad que inventaste es inventada o no exactamente, los nombres que dice. Bueno, ahí estamos escuchando un fragmento, pero algunas cosas me interesaron mucho, entonces me dije, así esto me recuerda un poco a algunos cuentos de Le Guin, por ejemplo, de Ursula Le Guin, que es la hija del antropólogo Kreuzberg y de Margaret Mead, culturalista, y entonces ella se inspira de esto para crear sociedades diferentes. Bueno, es un juego que se ha llevado a cabo en los años 60, en la ciencia ficción de forma... Entonces ella tiene también, va a otras sociedades y ahí tienen nombres, es muy extraño, tienen las parejas, son parejas de 4, entonces los que van entre 2 son pervertidos, y luego tienen nombres especiales para la luna llena, cuando uno se acuesta de luna llena. Entonces me llamó mucho la atención esto y me preguntaba si iban por ahí los tiros. Vamos a ver, la cuestión de... Bueno, es más fácil responderte a tu pregunta que la tuya. O sea, sí, la tuya no es una pregunta, no, era una observación. Como una afirmación. Sí, a ver, pero como quieras. Puedo... Era decir, para seguir con la idea. estoy de acuerdo, ¿no? Pero tal vez lo interesante, o sea, no creo que... Es interesante que, bueno, esta autora de ciencia ficción tuvo como padres a dos grandes etnólogos norteamericanos, y se podría pensar o bien que la etnología es una forma de ciencia ficción, o que la ciencia ficción es una forma de etnología. Y entonces, llevado un poco a mi trabajo, o sea, no sé muy bien la cuestión de los géneros, siempre es relativo, ¿no? Si es ciencia ficción o no, son como etiquetas que se ponen en los libros para venderlos como
fueran latas de conserva, ¿no? Para saber decir a los lectores qué están consumiendo, cuántas cantidades de, no sé, de grasa o de proteínas tienen, pero hubo esta tentativa tal vez de hacer literatura con algo que no es literatura, o sea, con un saber como la etnología, y en el fondo, bueno, tal vez hay saberes que están más cerca de la literatura, es decir, no sé, el psicoanálisis, la etnología, son formas que parecen más literarias que no sé, que la física cuántica, ¿no? Y se podría pensar, o sea, que tal vez esta especie de coalición que hay entre la literatura y algo que no es literatura, de pronto demuestra el lado ficticio que puede llegar a haber en las ciencias humanas. Es decir, cuando un etnólogo va a visitar una sociedad en general, por ejemplo, Margaret Mead dice en un libro muy conocido que fue a ver a una isla norteamericana que es Samoa. Y entonces escribió un libro que se llama Coming in Age in Samoa, es decir, el ritual de iniciación para que las adolescencia en Samoa, fue traducido el libro. Y entonces estuvo como entrevistando a jóvenes y aparentemente, esto lo hizo en los años 30, las costumbres sexuales de las jóvenes de Samoa eran mucho más abiertas que las costumbres sexuales de las norteamericanas contemporáneas. Entonces hubo etnólogos, ¿no?, que 50 años más tarde volvieron a Samoa y entrevistaron a las informantes que habían sido entrevistadas por Margaret Mead, y las informantes confesaron que en realidad le habían contado chistes, ¿no?, para reírse, y que bueno, entonces Margaret Mead, bueno, hubo como un escándalo porque no se sabe muy bien a qué etnólogo estas informantes le mintieron, si a Margaret Mead o luego al etnólogo australiano, neozelandés, que 50 años más tarde la fue a ver. Pero bueno, todo el libro que fue como un libro así culto, y también se puede pensar que en Lévi-Strauss, cuando escribe tristes tópicos o ficción, no sé cuál es la línea entre la ficción y la no ficción. Y con los libros de etnología creo que la frontera es muy porosa, o sea, se podrían tomar ejemplos. Hay otro libro muy conocido de Malinowski que se llama Los Argonautas del Pacífico. Entonces fue a ver, no sé, también a unos pueblos de polinesios, y escribió todo un libro muy importante sobre una práctica que es el kula, que son como intercambios comerciales no capitalistas, es decir, como son unos caracoles que van circulando de isla en isla, creo, como una monografía muy importante. Y creo que publicaron a la vez el diario, y es como un contraste muy grande entre el diario. El diario de Malinowski se la pasa todo el tiempo diciendo que detestaba a los simios, que le parecía horrible ese lugar, y el otro libro, el libro que es etnológico, en realidad es como una ficción. Entonces hay un trabajo, ¿no?, interesante que se puede hacer con las ciencias humanas. Esto, bueno, es un ejemplo con la etnología, pero también se puede pensar que el mismo trabajo se puede hacer con el psicoanálisis. Para retomar a Borges, se puede decir que la etnología, el psicoanálisis, es una rama de la literatura, ¿no?, o sea, o de la ficción. ¿Una pregunta? Bueno, otra idea que me vino también, no comparando, porque no creo que es interesante comparar las dos obras, pero las leí o volví a leer ciertas obras que había leído ya hace más tiempo, en estos días, y también me llamó la atención tanto el humor como una especie de oscuridad que hay en las obras. Vos, por ejemplo, te interesas mucho a los nazis, tenés una especie de obsesión incluso en la búsqueda del nazi, en la denuncia del crimen nazi, y eso lo haces evidentemente en novelas en las que domina el humor, a pesar de todo. Y vos, Diego, lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, un cuento como Osos, un cuento, no es un cuento, es una novela, pero que tiene, digamos, que de algún modo es un pastiche de cuento para niños, está el humor, está lo absurdo, pero al mismo tiempo
está también el terror que aparece, ¿no es cierto? El insomnio, el niño que tiene insomnio, el peluche que se puede transformar en cualquier momento en monstruo y que despierta los terrores del niño. Es decir, que siempre está esa especie, otra oscilación más tal vez, entre el humor y lo más terrible, lo más oscuro que está por detrás. No sé si... Sí, bueno, el tema de los nazis es un tema en mí exclusivamente. En todo caso, en su inicio es puramente personal. Yo he vivido 19 años de mi vida en Barcelona con un nazi, un miembro de las SS, que era el presidente de una gran multinacional alemana farmacéutica, que fue el fruto de la escisión de la gran multinacional nazi Farben, que fabricó el gas para gasificar a los judíos en Auschwitz y en otros lados. Bueno, entonces, este individuo se había refugiado en España y fue director de Herbst Ibérica, y más tarde fue presidente de la Cámara de Comercio hispano-alemana en España, y mi padre era el chofer, fue chofer de él, y vivíamos en la misma propiedad, ellos en la gran mansión inmensa que era como el campus de la Garde, toda la finca, y nosotros en una casita adosada en la montaña, y durante 19 años estuve viviendo con ellos, cada día los veía y tal que cual, sin saber que eran nazis. Yo sabía que eran alemanes, ¿no? Y fue más tarde que de esas cosas que incluso, bueno, con 19 años ya hubiera podido pensar que, pero nunca se me pasó por la mente que el alemán ese, que era un hijo puta, pero no era nazi para mí, o sea, no sabía, nunca asocié. Y fue más tarde en Francia ya cuando me vine que poco a poco me dije, ay, pero si este tipo debe de ser un nazi, se estaba refugiado en España. Entonces hice investigaciones y tal, y así conseguí descubrir en la biblioteca hay una biblioteca en Berlín con documentos de nazis y tal, encontré su ficha y tal y cual, bueno, entonces, la novela en particular, Dar la espalda, es una novela que transcurre en Argentina, de un sucedáneo mío, para decirlo así, aunque es un narrador que, bueno, que va a Argentina, y es porque va a Argentina, país que se conoce sobre todo en el momento de Perón como refugio de nazis, que al mismo tiempo eran banqueros de Perón, consejeros de Perón, etcétera, etcétera, y que esta llegada a Argentina de ese narrador le hace descubrir su pasado nazi en España. Entonces es un poco la novela, pero es una novela que se inscribe en mi trayectoria biográfica, ¿no? Y evidentemente es un tema que continúa presente en muchas de mis otros escritos, en el Premio Herralde de Novela, en parte en Esperando a Beckett, en parte en una novela que quedó finalista como te dije, del Clarín hace unos meses. Y es un tema que me sigue porque sí, porque el tema en realidad que me interesa no es tanto el tema de los nazis. El tema de los nazis es a lo sumo, para decirlo, un aspecto. El tema que a mí me interesa es el de la hijoputez. Es decir, no ya qué es un hijoputa, sino cuándo hay un hijoputa. La pregunta es una pregunta muy moderna. Es decir, está relacionada con el mundo del arte. Duchamp transformó el mundo del arte, le cambió la pregunta griega, el ti griego, ¿qué es el arte? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es esto? Duchamp lo cambió y planteó el problema no ya qué es el arte, qué es la belleza, sino cuándo hay arte, cuándo hay belleza. Y con respecto a la hijoputez, ya no es tanto qué es un hijoputa, ese tema esencialista, no me interesa saber el qué,
pero sino cuándo hay un hijo puta, cuándo alguien es un hijo puta. Y este es el tema de todo lo que escribo. Cuándo alguien es un hijo puta y cuándo hay hijo puta. Y en todo lo que escribo va guiado por esto. Y el nazi es uno de los fenómenos de una de las manifestaciones más evidentes, históricas, de la hijoputez, pero no tanto a nivel, no me interesa el lado histórico, para eso están los historiadores. Yo tengo una formación de historiador, estudié con Pierre Vilar, nunca estudié literatura, acabé literatura por pura casualidad, a nivel de la enseñanza, ¿no? Pero para eso están los historiadores. A mí lo que me interesa es a nivel de los individuos, en contextos históricos bien determinados. ¿Cuándo hay un hijo puta? No sé si he contestado tu pregunta. Perfectamente. Y, bueno, y lo tuyo, sí, Tal vez lo que puedo decir, o sea, no viví con ningún nazi, pero en general creo que hay dos cosas que puedo decir en relación a tu pregunta. La primera es, que, dado que tal vez hay temas así que pueden tener cierto aire borgesiano, es decir, trabajar con la literatura en relación a otros discursos como filosofía, psicoanálisis. En un momento vos decís como que Borges te impone su manera de leer, y siendo narrador argentino yo hablaría de otro terror, que es Borges te impone su manera de escribir también, y que hay toda una generación de escritores argentinos que son como clones o malas réplicas de Borges, ¿no? Entonces, precisamente como para encontrar un clinamen o una distancia del modelo borgesiano, que es un modelo donde hay humor, pero un humor así tal vez muy fino, tal vez el humor es una manera de despegarme y poder tal vez encontrar un mundo propio. La segunda pista que puedo responder, para responder a tu pregunta, es que los temas no los elijo, se imponen, y entonces en general, esto lo digo al haber terminado un libro, ¿no? Al comenzar no digo, bueno, voy a escribir un libro divertido o un libro no muy divertido, o sea, creo que así retrospectivamente puedo decir que en ciertos libros donde los temas eran temas más bien morbosos como la enfermedad, el terror infantil, bueno, en este libro el museo, la visión que aparece del museo es como el museo como carnicería, el humor es un poco un antídoto para que el tema sea soportable, primero para mí, para poder pasar varios años escribiendo sobre esos temas y no sucumbir, y después para el lector, ¿no? Que haya una manera de poder hablar de temas que son mórbidos o que son temas negros desde el humor, como una especie de antídoto, digamos. Sí, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el fenómeno, yo diría el fenómeno Woody Allen. Woody Allen nos cuenta siempre cosas a veces muy terribles, como cuando te deja una chica o un chico, lo pasas mal, pero cuando comienzas a reírte de esa manera como te ha dejado, es que ya lo estás superando, y el humor permite a nivel de la escritura de ir más allá, como tú has dicho perfectamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, siguiendo, bueno, yo tengo también mi pequeña obsesión porque tenemos que hablar de trans, ¿no? Sí. Entonces, en lo que ustedes escriben aparecen también historias de transformaciones de diversa índole. En Historia Calamitatum inventás vos esa idea de la que habló Lionel, que es la de la metamorfosis, de hombres que se transforman en mujeres, emprenden un viaje a través del Atlántico, ¿no es cierto? Para llegar a Buenos Aires son hombres, parten hombres de España y llegan mujeres a Buenos Aires. Bueno, ahí evidentemente hay una metáfora seguramente de la idea de transexualidad, me imagino, no sé cómo vos te lo imaginaste, no sé, me es complicado, perdóname, porque no. Es cierto que cuando uno hace una pregunta siempre reduce las cosas, ¿no? Pero, No, digo que depende, o sea, no sé cuál será la manera de escribir de Jordi, pero cada escritor tiene una manera de escribir. En todo caso, cuando escribo no tengo muy claro qué quiero decir,
y no estoy seguro de lo que quise decir. No, Creo que claro, sí, sí. tal vez es más fácil para los lectores poder encontrar un... O sea, en general tengo como una idea que es el punto de partida, pero después el libro se transforma en otra cosa. Entonces lo que quise decir en ese libro, tal vez Lionel o vos están, como lectores están mejor situados que yo para saber qué quise decir. O sea, no es una pose, pero en el fondo no sé qué pude querer decir con todo eso, ¿no? Después creo como que la cuestión de la metamorfosis o de los cambios o de lo trans, tal vez, bueno, en los intercambios que tuvimos, creo que el prefijo trans habla de un desplazamiento, o para retomar un poco la ponencia de Lionel, una identidad que resulta un poco desmantelada, cuestionada, porque hay algo que se corre. Y entonces creo que se podrían encontrar muchas maneras precisamente de desplazar y de disolver una identidad. En primer lugar, creo que tiene que ver con una posición, por ejemplo, biográfica, es decir, soy un escritor que escribe en español, que publica en Argentina, pero que vive en Francia. Entonces, el hecho de que todo esté un poco así como cruzado, desplazado, hace, por un lado, que yo no sea como los otros escritores argentinos, es decir, hay una cuestión que tiene que ver con el español que utilizo, que es como un español que no está en contacto con la lengua oral, y entonces esto hace que suene, bueno, lo de la parodia se podría retomar, o lo del pastiche, tal vez no es algo que yo estoy imitando, digamos que sería como mi manera natural de hablar, sería una manera precisamente literaria en el punto de que casi no hablo español oral con autóctonos importados del Río de la Plata, salvo cuando estoy en Argentina que me preguntan de dónde soy. Entonces aparecería ya esta cuestión y después, bueno, seguramente esta experiencia se debe traducir de manera involuntaria e inconsciente, y esto ustedes están mejor situados que yo para poder detectar las cosas en historia donde hay metamorfosis, donde los lugares o las identidades son muy así extrañas. No sé, por ejemplo, me divierte mucho que o sea, cuando hablo de la Argentina, como en Osos o hay un cuento en Microbios, no tiene nada que ver con la Argentina, es como si yo fuera un extranjero hablando de la Argentina. Y bueno, en este libro me parece que también, o sea, tampoco hubo una intención, una voluntad de decir algo, pero hay como un desplazamiento y de pronto me encontré situando en otro lugar que en Argentina, historias que estaban en Argentina y que funcionaban desplazándolas en el espacio. Entonces, tal vez lo trans funciona precisamente en correrse de un lugar donde este lugar determina una identidad, determina un origen, una lengua, una imaginación, una tradición. Bueno, hay toda una serie de códigos que imponen, ¿no?, el hecho de ser un escritor de tal lugar, tal país, tal ciudad. Incluso siendo de Buenos Aires, creo que Buenos Aires es una ciudad muy pesada en el sentido de imponer una manera de hablar, de pensar, de leer, de posar. Entonces, bueno, creo que este corrimiento produce un efecto, bueno, y tal vez en tu caso seguramente, no sé si... Sí, eso viene muy bien que lo digas, porque en el caso de Jordi justamente también. Vos mismo me lo dijiste, que vos finalmente escribías una especie de cocoliche. No una especie, yo escribo cocoliche. A ver si nos podés yo explicar. no escribo sobre España. No escribo sobre España porque además cada vez voy menos. Entonces, y voy a Argentina. Y voy a Argentina porque mi mujer es argentina, o franco-argentina. Entonces, eso hace que mi español se ha desplazado, mi castellano se ha desplazado. Se ha desplazado, entre otras cosas, de nuevo problemas íntimos, pero bueno, que explican un poco la literatura, porque la literatura surge también de fenómenos íntimos. Íntimos no voy a explicar en mi vida, pero, por ejemplo, con mi mujer, quien prepara la comida en casa soy yo. Bueno, eso es íntimo, pero... Entonces, me dice, ¿qué comemos hoy? Le digo, vamos a comer guisantes. Ella conoce la palabra guisantes, pero me mira siempre, ahora ya no, porque ya no digo guisantes, me mira, ¿guisantes?
Entonces le digo, arvejas. ¡Ah, arvejas! Bueno, vamos a comer patatas. ¿Patatas? Papas. ¡Ah, papas! Cuidado que viene un coche. ¿Un coche? ¿Un auto? ¡Ah, sí! Salta. Entonces, claro, para evitar conflictos y tal, ya no digo ni coche, ni Son terribles los argentinos. Son la hostia, son la hostia. Ni guisantes, ni patatas, ni cosas así. Ya digo arvejas, digo tal. Entonces, Excepto en algunas oportunidades. bueno, claro, entonces se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Y lo que sería absurdo es que yo quisiera escribir como los argentinos. Porque no sé, porque tampoco... Pero acepto que mi castellano es una cosa así mezclada, que evidentemente por ese hecho ya no puedo hablar, no puedo situar a mis personajes en el Madrid de hoy, porque yo ya no sé cómo hablan en el Madrid de hoy, ni me interesa. O en Barcelona, soy de Barcelona, no me interesa. Sin embargo, puedo situar a mis personajes en un momento histórico determinado, alejado, los años 70, en los años... que es un poco el castellano al que corresponde el mío, que se ha quedado fosilizado un poco, detenido en cierto... pero con estos toques argentinos que a mi parecer le van bien a lo que escribo porque escribo sobre la Argentina. Y además se ve inmediatamente que no pretendo dármelas de argentino. Yo no voy a decir vos y tal y que cual. Bueno, en algunas situaciones sí, cuando se... pero si no, porque no me sale tampoco el vos. Pero ahora ya casi me salen más arvejas o damasco que albaricoque. Claro, porque si no, no comemos damascos en casa. Pero esa distancia, justamente en ambos, esa distancia lingüística y esa proximidad con la lengua, que finalmente es la de ustedes ambos, pero de la cual están geográficamente alejados, hacen que el trabajo concreto de la escritura sea más difícil, que haya más, no sé, que haya mucho más complejidad al momento de escribir o de reconstruir Para mí no. la estructura de la frase, o hay una contaminación, una cosa así, ¿o no? No, yo lo he integrado, no sé, quizás eso sería el lector de decir, oye, tal, a mí me parece que mi castellano es correcto, incluso mucho más correcto que el castellano que se escribe en España, o incluso en Argentina, o en otros sitios, ¿no? En Colombia no, porque en Colombia se escribe un castellano muy bonito. Sí, pero... Porque además en Argentina el voseo es en Buenos Aires, pero en Mendoza no hay voseo, en Río Gallegos tampoco. Entonces, es decir, cuidado. Entonces, a mí no me cuesta, sobre todo que yo escribo también en francés. No publico más en francés porque, bueno, se me cortó el filón de que el mundo editorial es, todo el mundo ya conocéis, es un mundo bastante complejo, ¿no? Pero si no, continuaría escribiendo en francés. En francés tampoco me cuesta mucho escribir. Siempre todos mis textos los doy a corregir a una señora que tengo para que me corrija las cosas que no van o cosas tal, que bueno, pero no me cuesta, quiero decir, ya es algo que he integrado, y el nuevo castellano, o el castellano este que tengo, pues ya forma parte de mi persona, no me cuesta escribir, ¿no? Yo creo que lo que pasa no es que pierdas la lengua, o sea, el hecho de escribir sin hablar, es decir, una lengua cortada de la oralidad, esto cambia necesariamente la manera de escribir, es decir, lo que decís, me parece muy interesante con mi mujer, cuando hablas de lengua fosilizada, es decir, o tal vez tener expresiones que se utilizaban en Argentina cuando viví en Argentina en los 90 o en los 80, se dejaron de usar. Entonces, como una lengua que precisamente no está en contacto con la lengua de todos los días, y eso tal vez para escribir da un tono o un estilo que no lo tendría si estuviera viviendo todo el tiempo en Argentina. Creo que es interesante como experiencia para escribir. Pero eso incluso puede pasarte también viviendo en tu propio país.
porque a veces me doy cuenta de que cuando estoy hablando con los niños, ¿no? E intento emplear expresiones un poco así de argot, expresiones graciosas, me doy cuenta de que no conozco las expresiones actuales, ¿no? de los niños, de los jóvenes. Y me salen cosas como de los años 80, pero que no conocen, o en vez de parecer como moderno, parezco totalmente old fashion. Sí, yo creo que Es peor, claro, pues, cuando dejas de vivir en tu propio país, este fenómeno se acentúa más. Bueno, creo que la lengua se transforma en una especie de lengua muerta. Sí, Es como, era algo que me habías explicado como cuando hicimos la entrevista. escribir, no sé, en griego, en latín, Sí, una especie de lengua que sí. ya no se habla. Sí, porque explicabas que en Historia Calamitatum habías intentado inventar un español del siglo XVIII, pero no lo habías imitado, lo habías reinventado. Era como un devenir del español XVIII. Era interesante, ¿no? Porque era una construcción, un falso español. Y muy convincente. Después también creo, me parece que también la historia de no vivir en el lugar, o sea, está en la cuestión de escribir en una especie de lenguas que están en conflicto, así escribir en un lugar donde se habla el francés o hablando varias lenguas a la vez, eso también hace que la lengua en la que escribo sea muy distinta. O sea, bueno, los porteños o bueno, los argentinos son muy monolingües. En todo caso es muy raro, como queda tan lejos. Bueno, ahora tal vez con internet la cosa cambió, pero es muy raro estar en un lugar donde se hablen muchas lenguas. Pero bueno, creo que tal vez como forma de vida estar en un lugar donde hablas en español, pero se habla en francés. Y bueno, y también hay otras lenguas, además del francés o el español, y gente que habla distintos españoles. Bueno, como otro punto de referencia, ¿no? para escribir. Y Coppi también lo hacía, porque él escribía en francés y hacía como una mezcla, bueno, una mezcla no, pero españolizaba su francés, pero lo hacía a propósito, porque cuando hablaba perfectamente. Porque vi vídeos de una intervención en apóstrofe, por ejemplo, y se había puesto en plan muy serio con otros escritores latinoamericanos y se expresaba muy bien, no había faltas en francés, hablaba muy bien. Y en las novelas, sí, hay como giros típicamente españoles, pero hechos a propósito. Es que yo creo que es eso, perderle el miedo al idioma. Perder el miedo al idioma, quiere decir... además, la juventud hoy en día en Francia nos muestra un poco, nos da el ejemplo, ¿no? Mezclan palabras inglesas, árabes, qué sé yo, todo está... Entonces, ¿por qué un escritor no podría hacerlo con lo que a él le da la gana? Eso, entramos en el tema del coloquio, transgredir el uso del idioma. ¿Y por qué no? Si a mí me da la gana, del mismo modo que un escritor se puede permitir lo que le dé la gana, también a nivel de la utilización del idioma. Porque uno tiene que continuar escribiendo como escribía Zorín, por ejemplo, lo que sea español, o Galdós. A mí me repatalea Zorín y Galdós. La verdad es que no lo soporto. Deben ser grandes escritores, pero bueno. Pero ¿por qué me tengo ese lado castizo, castellano, umbraliano? Hay que real academista. Yo escribo como me da la gana. Además ahora ya, loro viejo no aprende a hablar. De manera distinta. Yo ya estoy para pronto criar malvas, así que... ¿Cómo? No, que Néstor me recordaba que Vallejo también. Sí, eso es lo genial que logra Vallejo en La Virgen, es justamente es increíble, Vallejo. Trabajar ese lenguaje oral de los sicarios cuando él regresa y que ha llevado 30 años sin vivir en Colombia. Pero de todas maneras lo que me parece interesante en las dos intervenciones que han hecho
es que esa extraterritorialidad de la lengua, del español, en la relación que ustedes tienen con ella, porque no viven en un país donde se habla la lengua que escribe, termina pues fundamentalmente influyendo la manera como ustedes los escriben. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, yo al mismo tiempo cada día hablo castellano. Yo con mi mujer solo hablo castellano. Entonces, bueno, con mi hijo también le hablo castellano. Lo que pasa es que allí también él me habla un castellano chapurreado con francés y tal, porque el francés está estudiando allí, entonces el francés es más su idioma. Bueno, pero es la vida, así funcionan las cosas. Y la pureza, como decía Gombrowicz, la pureza es como el azúcar, empalaga. Y el trans permite no empalagarte, endulzándote un poco la existencia. Es un poco para retomar aquí. Sí. Perfecto, cayó perfecto. Quizás incluso como conclusión. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, yo creo que fue muy interesante y perdonen si mis preguntas parecieron a veces. Muy buenas preguntas y gracias por la Muchas gracias, invitación. Diego. A mí lo que pasa es que me mataste con lo de civilización y barbarie. Sí, bien, ¿no? Buscaba cosas inteligentes, aunque pareciera interesante para decir, y no encontraba nada. Pues un chatito salió. Eres un bárbaro. Muchas gracias y estamos impacientes de ver. Muchas gracias por venir.